Bien, a pedido de una amiga, quiere que le explique acerca de qué es lo que ocurre acá, cuál es la cuenca que ocurre en este espacio. Y bueno, para mí ha sido un grato placer poder explicar aquello y también algunos aspectos ecológicos y biogeográficos aparte de las cuencas. Bien, entonces, podríamos decir que este lugar, ¿no? Que podemos ver que está al norte de la ciudad de La Paz, entre Coroico y Caranavi, ¿no? Podemos ver que aquí está la provincia Murillo y la provincia Noriungas y la provincia Caranavi, o sea, hay tres municipios, ¿no? Um, y todos estos drenan a la cuenca del Amazonas, subcuenca del Beni. Vamos a verlo aquí, perdón. Podemos ver que la ciudad de La Paz pertenece, junto a Coroico y a Caranavi, a la cuenca del Beni, que se encuentra en esta parte de Bolivia. Curiosamente, la cuenca del Beni, que es una de las más diversas de Bolivia, junto con la del Madre de Dios y Abuna, que están acá, todo este arco debería ser lo más, con más biodiversidad, ¿no? De Bolivia. Pues La Paz, junto a Coroico y Caranavi, y también a Urranabaque, Reyes y Riberalta, pues pertenecen a la misma cuenca, ¿no? Pero a su vez, de la cuenca amazónica, la subcuenca del río Beni, hay otra cuenca más pequeña que es la cuenca, perdón, del río Caca. Es decir, ¿por qué? Y es la que nos interesa. Porque justamente lo que nos han pedido es que averigüemos sobre lo que hay acá. Y esta parte pertenece a la cuenca del río Caca, que se encuentra en esta parte. O sea, el río Caca es parte de la cuenca del río Beni, ¿no? Como podemos ver acá, ¿verdad? Esta parte de aquí. Bien, entonces vamos a ir analizando parte por parte y voy a ir exponiendo lo que voy a compartir con ella, básicamente de dónde voy a sacar la información. En este caso, pues quería mostrarle que, bien, aquí tengo la información, ¿no? De lo que, bueno, el río Amazonas, la cuenca del río Amazonas, la subcuenca del río Beni y a su vez el río Caca, que es donde está el río Coroico, que es la otra cuenca que nos interesa, ¿no? Aquí está, ¿no? Y tiene que ver con el río Songo, río Tilia, Coscapa, Suapi, Uyapi, que vamos a describir, ¿no? Estas que están acá. Y bueno, esta es la fuente que hemos usado para eso, junto con los mapas. Aquí tenemos un resumen, ¿no? De lo que vendría a ser, repito, ¿no? La cuenca amazónica, subcuenca del río Beni, río Caca, río Coroico, y a su vez estos afluentes, los cuales no son todos los que he encontrado, porque voy a mostrar otra fuente donde vemos que hay más y aquí hay algunos errores también. Perdón, de nuevo. Entonces, y estos también, ¿no? Taipiplaya, Quitacalzón, Choro, Guarinilla, Yampu y Tiquimani. Bien, entonces para eso voy a también irme a otra fuente que tengo acá, perdón. Acá. Y esta también la voy a especificar. Bueno, esta es una página del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, no es una base de datos, y aquí encontramos pues la cuenca del río Caca, y específicamente nos vamos a ir acá a la cuenca del río Coroico, más que todo porque justamente con esto fue que pude completar
los afluentes que no estaban en la primera lista del libro de hidrografía en Bolivia, ¿no? Entonces, estoy mostrando básicamente cómo fue lo que hice, entonces para que ustedes también puedan, si quieren, ir corroborando, ¿no? Eh, aquellos afluentes, ¿no? Estaríamos básicamente acá, es lo que nos están pidiendo, ¿no? Lo que existiría entre esta parte, aquí está La Paz, toda esta parte de acá, hasta Caranavi. Entonces, acá podemos notar que si hacemos zoom, podemos ir notando los nombres, ¿no? De los afluentes y de los ríos, ¿no? Y lo que nos interesa básicamente es, pues, la cuenca del río Coroico. Aquí está, ¿ven? El río Coroico. ¿Y cuáles son sus afluentes más importantes, ¿no? Que es lo que me han pedido. Entonces, con esta base de datos, he podido completar los afluentes, ¿no? Como por ejemplo el río Yara y otros que no están en el primer documento. Ya, entonces, en ese sentido, toda la información que acabo de mostrar la voy a enviar a mi amiga, entonces, pero antes quiero, se podría decir, acudir al Google Earth, que es la que me va a mostrar básicamente lo que queremos saber de allá. Y ahí, entonces, voy a... Vamos. Tenemos aquí la pizarra. Y bien, entonces vamos a continuar. Y nos vamos a ir a Google Earth para poder ir describiendo todos estos ríos que nos han pedido. Entonces, me gustaría que nos concentremos en este afluente que es el río Guarinilla, ya porque va a ser el principal afluente al río Coroico y quería ir en orden. Bueno, acá tenemos a el río Guarinilla, ¿no? El cual tiene como un afluente importante al final el río Elena, que es justamente el río que viene desde el Camino de la Muerte. ¿Sí? Ver aquí. Es este río, río Elena. Luego tenemos otro afluente no menos importante, pues el río Pacoyo, ¿no? Luego tenemos acá otros afluentes importantes, como por ejemplo el Siñari, el río Siñari que viene acá, el río Cosapa, ¿no? También tenemos al río Choro, que es el que viene desde el camino precolombino, y tenemos al río Chucara, ¿no? Que justamente viene de esta parte, ¿no? Vamos a ver. Del otro camino precolombino. ¿Ya? Entonces, este río Chucara, el río Chucara, cuando se junta con el río Tiquimani, que es este de aquí, ¿no? El río Tiquimani y el río Chucara se juntan, ¿no? Y forman el río Guarinilla. Aquí tenemos el Choro, aquí tenemos Coscapa, aquí tenemos Siñari, ¿no? Tenemos Elena y tenemos el río Yolosa, ¿no? Que juntos, el río Yolosa, el río Guarinilla,
van a formar el río Coroico, que es todo este río que está paralelo a la carretera hasta llegar a Caranavi, ¿no? Entonces, por este lado ya hemos identificado, ¿no? Y pues el más remoto es el río Yampu, ¿no? El río Yampu, que va a formar el río Tiquimani, repito, que junto con el río Chucara van a formar el río Guarinilla. Tenemos aquí, eso es otro río Choro, por si acaso aquí, hay otro más. Tenemos Coscapa, Siñari, ¿no? Tenemos Elena, y todos ellos pues van a formar. Ahora, una vez que llega aquí el río Coroico, ya se ha juntado con el río Yolosa, que es justamente por donde está Senda Verde. Río Yolosa pasa, Senda Verde justamente tiene aquí otra cuenca que se llama Cedro Mayo. Bueno, son muchas, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo los más importantes. Entonces, una vez que llegamos acá a este valle, es interesante, aquí quiero hacer tenemos en esta parte ya más o menos 1,200, 1,100 metros sobre el nivel del mar. En este valle tenemos un bosque seco, un bosque subhúmedo, ¿no? Basimontano, con elementos de la Chiquitanía, es estacional y es un poco más deciduo, no es tan siempre verde. En cambio, acá tenemos pues el bosque húmedo montano de yungas, ¿no? La ceja de monte, ¿no? Y tenemos los páramos yungueños y los glaciares, los nevados, el piso altoandino, ¿no? Piso altoandino, el páramo yungueño, la ceja de monte, el bosque húmedo montano y aquí abajo el bosque subhúmedo basimontano, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, este pequeño valle que es la parte baja de Coroico, ¿no? Y tenemos por acá el río Bagantes, que es famoso, el río Bagantes, ¿no? Su parte alta tiene bosques húmedos montanos y yungueños. Y va bajando y, bueno, se va haciendo esta parte del basimontano subhúmedo y ese río Bagantes. Y de este lado tenemos al río Suapi, ¿no? El río Suapi, está. El río Bagantes, la cuenca del río Suapi. Y bien, acá tenemos, sigue el río Coroico bajando, pero ya aquí en estas partes altas, pues tenemos el bosque pluvial montano, ¿no? Es húmedo, muy húmedo, por acá arriba. Igual en estas partes de acá también, ¿no? Estas laderas también donde choca la humedad. Y ya no hay ese bosque basimontano subhúmedo, ¿no? Sino que es más bien húmedo acá, y muy húmedo y pluvial por estas partes, ¿no? Y tenemos pues aquí la cuenca del río, vendría a ser el río Choro, este es otro Choro, pues el río Choro, y este es el río Quitacalzón, ¿sí? Río Choro, Quitacalzón, Bagantes, Suape. Y bueno, el río Coroico pues se va engrosando aquí. Bueno, aquí es importante Taipiplaya porque hay unas cascadas enormes, creo que es la cascada del Tigre y otras que están por acá, ¿no? Enormes. Y ya llegando a Caranavi, ¿no? Tenemos el río Yara, este de acá, esta cuenca, el río Yara, y si no me equivoco, el río Mercedes, sería este, ¿sí? Ustedes también pueden ir revisando en esa parte, es lo que más se puede encontrar. Y finalmente, ya cercanía aquí también tenemos pues el río Songo. Eso ya viene del municipio de La Paz, ¿no? Este río Songo, igual donde hay bosques fluviales, ¿no? Montanos, bosques húmedos montanos, ceja de monte, bosques muy húmedos y pluviales basimontanos también, con una fuerte influencia amazónica, ¿no? Sobre todo en estas partes más húmedas, en estas partes más sombrías o secas, una influencia más del cerrado, la chiquitanía, ¿no? Podemos
Y bueno, entonces, de esta parte viene el río Songo, la cuenca del río Songo Choro, aquí. Hay varios que se llaman Choro, ¿no? Y aquí la cuenca del río Bronzini, así se llama, ¿no? Río Bronzini, este de acá. El Songo, el río Yara, el río Santa Elena, ¿no? Taipiplaya, ¿no? El río Quitacalzón, el Choro, el río Suapi, el Bagantes, ¿no? El Guarinilla, Elena, ¿no? Tenemos aquí el Siñari, Oscapa, Chucura, ¿no? El Tiquimani y el Yampu. Esos vendrían a ser entonces, pues, los principales ríos o afluentes de las cuencas que me estaban pidiendo, ¿no? Y bueno, pues ya en esta parte en Caranavi ya hay una altitud más o menos de 600 metros y tenemos un bosque húmedo basimontano con una fuerte influencia amazónica. Y en las partes más altas, hacia Taipiplaya, o Río Mercedes, o Yara, pues tenemos bosques muy húmedos basimontanos. Todos ellos con una fuerte influencia amazónica. Esta influencia amazónica llega más o menos hasta 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar. Y por encima, pues tenemos bosques yungueños, es decir, ya andinos, ¿no? Por encima de esta cota, que vendrían a ser bosques húmedos yungueños. Pero toda esa información, igual la voy a desplegar, se la voy a mostrar, ¿no? Y va a ser básicamente basada en este libro de vegetación, clasificación de la vegetación de Bolivia de Navarro, en donde justamente es bastante explícito. Voy a mandar también unas fotos de esto. ¿Dónde estaría, según esto, el lugar que me están pidiendo? Vendrían a ser bosques siempreverdes estacionales subandinos del suroeste de la Amazonía, ¿no? O sea, son bosques pluviales subandinos de los yungas de Muñecas y Coroico, ¿no? De las cuencas, como están aquí en el libro, ¿no? Principalmente, pues estaríamos hablando de la transición, ¿no? A otro tipo de bosques yungueños. Pero sí, estaríamos hablando entonces de estos bosques, ¿no? Que vendrían a estar hasta más o menos una altitud de 1300 metros. Incluirían, por ejemplo, la provincia de Franz Tamayo, sureste de provincia de Iturralde y norte de la provincia de Caranavi, ¿no? Y en la cuenca del río Coroico, ¿no? Más o menos entre 800 y 1300 metros, ¿no? De bosques amazónicos pluviales subandinos. Y en el caso de yungas, estaríamos, ahorita les digo, ahorita les digo, estaríamos en la vegetación del piso basimontano, ¿no? Que incluirían los bosques palmares yungueños pluviales, ¿no? O sea, en las crestas más altas, no tan arriba, donde llega mucha precipitación, ¿no? En forma de neblina y lluvia. También estaríamos con los bosques húmedos estacionales basimontanos de yungas. Y en las partes más bajas, cerca del río Coroico, donde llega el río Suapi y el río Bagantes, tendríamos los bosques semidecidos basimontanos, ¿no? Que una fuerte influencia del cerrado, ¿no? De la chiquitanía. O sea, es decir, en esta parte. Aquí tendríamos puesto estos bosques semidocidos basimontanos superior de los yungas, es decir,
estaríamos hablando justamente de la cuenca, ¿no? Que nos atañe. Y por encima, en las partes no tan secas, por encima estaría este bosque húmedo estacional, ¿no? De yungas, y por encima en las crestas, ¿no? Este bosque palmario ungueño pluvial, ¿no? Y por encima de estos, pues estaría la ceja de monte, ¿no? Que estaría ya en el bus, estaría también junto con en el bosque montano, ¿no? Yungueño húmedo, y por encima la ceja de monte y el páramo. Finalmente estaríamos pues frente a básicamente estos glaciares, ¿no? El Yampu, este de acá, y este otro, el Tilata. Interesante, ¿no? Y también tendríamos algunos afluentes del Chacaltaya, ¿no? Como el Chucura. Entonces estamos involucrados al menos 3 nevados, Yampu, ¿cómo se llamaba esto? Quilata, el Yampu, no es Yampu, es Yampu, ¿no? Quilata y el Chacaltaya, dando origen aquí al Choro, Chucara, al Yampu, a Tiquimani, ¿no? Y cuando se junta otra vez con el Chucara forma el Guarinilla. El Guarinilla recibe a otro Choro, al Coscapa y al Ciñari, el Pacoyo, y aquí estaría, ¿no? El Ciñari, el Coscapa, el Choro, el Chucura. Aquí estaría el Elena, el Guarinilla aquí se junta con el Yolosa, ¿no? Y forman el río Coroico. Aquí viene la cuenca del río Suapi, la del Bagantes. Aquí tenemos al río Choro, la cuenca del Choro, Quitacalzón, Taipiplaya, ¿no? Broncini, Soro, el Songo, Choro. Aquí tendríamos el Yara y el Santa Elena, ¿no? Y bien, entonces, eso sería. Entonces, tal vez me gustaría mostrar un poco el libro, otra vez que voy a usar para esto, ¿no? Y acá podemos ver más o menos, ¿no? El piso, ¿no? El piso montano y donde más o menos se encuentra este tipo de vegetación. Debería ser este también. Y también este. El basimontano. Entonces, todo está aquí lo que acabo de hablar y describir, ¿no? Y aquí viene importante estos bosques deciduos, ¿no? Semideciduos de la cuenca del río Coroico. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque acá tenemos minería, tenemos monocultivos de coca, de café, y también extracción de madera, ¿no? Y otras actividades más que sin duda requieren de un plan de manejo integral de cuencas. Hay un plan nacional de cuencas. Habría que chequear eso también y lamentablemente las cartas orgánicas no ayudan mucho, pero también pueden de alguna forma facilitar hacer mancomunidades quizás para gestionar y manejar las cuencas hidrográficas
tan importantes de esta cuenca, ¿no? De la cuenca del río Beni, que en su mayor parte se encuentran en el departamento de La Paz. Gracias.